damos la bienvenida a la Quinta Iglesia Bautista Sinaí y para nosotros es un gozo que cada domingo te conectes con nosotros. Ahora, yo quisiera poder compartir contigo una reflexión que realmente tiene que ver especialmente sobre cómo nosotros podemos apoyarnos en Dios. Es por eso que el tema de hoy se llama Apóyate en mí. Apóyate en mí. Y está basada en el capítulo 3 de Proverbios, versículos del 5 al 10, de esta palabra que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando yo pienso en este pasaje, puedo ver toda una dinámica espiritual en la cual Dios desea intervenir en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Este mensaje está basado especialmente en 4 palabras claves que se constituyen prácticamente en las llaves que pueden abrir precisamente las bóvedas del Señor para derramar bendición sobre nuestras vidas. Cada una de estas palabras son como una llave que abre una puerta para ti y para mí. Ahora, si puedes darte cuenta de cada una de estas llaves, debes entender que las cuatro palabras son: confía, reconócelo, teme y honra. Prácticamente estas 4 palabras, a las cuales yo llamo que son como llaves que abren puertas para poder abrir el corazón y las bóvedas celestiales de parte de nuestro Dios, también constituyen las 4 premisas que tú debes cumplir precisamente para poder acceder a ese lugar donde Dios desea traer favor, bendición y gracia para tu vida personal. Y cuando pensamos en función de ello, entonces vamos a descubrir de que cuando tú decides hacer eso, entonces Dios desea hacer su parte. Esto es una sociedad en la que Dios pone su parte y tú haces tu parte. Entonces, ¿cuáles son esos 4 aspectos que hoy podremos ver en este tiempo? Bueno, el primero que vamos a ver se encuentra en el versículo 5. En el versículo 5 encontramos que Salomón en esta palabra dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese fíate de Jehová de todo tu corazón, lo que está queriendo decir es: confía plena y absolutamente en Dios. Es confianza plena, es dependencia absoluta, es rendición total. Lo que Dios está deseando que tú y yo podamos hacer, especialmente en este tiempo en el cual probablemente sentimos las aflicciones de esta crisis que estamos viviendo, sentimos el impacto que está produciendo tanto a nivel de mente, corazón, espíritu, como también a nivel de finanzas, a nivel de familia, a nivel de oportunidades laborales, de negocios, ¿verdad? Y a nivel de otras áreas que probablemente se han visto afectadas a raíz de esta situación. Es por eso que es vital y fundamental que la primera llave que tú necesitas activar precisamente tiene que ver con esto: es confianza plena en Dios. El texto dice: y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia inteligencia, no te apoyes en tus propias fuerzas, no te apoyes en ese sentido de autosuficiencia y de autopoder que muchas veces nos caracteriza. Porque déjame decirte, las cosas que tú puedes cambiar, las cambias. Las cosas que tú puedes controlar, las controlas. El problema es aquellas cosas que tú no puedes controlar y aquellas cosas que no tú puedes cambiar. Tú no puedes cambiar el avance, el impacto y los efectos que esta crisis y esta pandemia están produciendo en el seno
en el seno de esta nación o en el seno del mundo, porque esta situación tendrá un efecto como una onda expansiva, como un tsunami que va a tocar todas las esferas de la vida humana y tendrá un impacto. Y ese impacto realmente será significativo. ¿Tienes el poder para hacerlo? No, no lo tienes. Es por eso que muchas personas se encuentran angustiadas, ansiosas, preocupadas, desesperadas, deprimidas en medio de esta situación. Ahora, ¿qué es lo que Dios te dice? Lo que Dios te dice es que dejes de depender absolutamente de tu capacidad, de tu autosuficiencia, de tu autopoder, de tus recursos, porque tus recursos, tu capacidad, aún tu conocimiento y tu inteligencia se ven absolutamente pequeños ante un adversario tan grande como esta crisis. Es ahí donde tú y yo necesitamos que podamos entonces echar mano, poder contar con el apoyo y el respaldo de alguien que realmente pueda ayudarnos no solamente a enfrentar esta realidad, sino también a poder sobreponernos y a poder superar esta situación realmente. Es ahí donde necesitamos entonces echar mano del Señor. Es por eso que este primer aspecto comienza diciéndonos: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto implica confianza plena. Hay una anécdota que el año pasado se la escuché precisamente a este famoso experto en supervivencia llamado Bear Grylls. Probablemente tú has visto estos realities televisivos que él tiene en su programa que se llama A Prueba de Todo, o, ¿verdad?, otro que tiene que ver acerca de salvaje, ¿verdad?, sobre la vida salvaje, que a través de National Geographic lo realiza, y otros programas que él tiene a través de Netflix. Pero cuenta esta anécdota Bear Grylls. En el año de 1998, cuando él contaba con 23 años, decidió emprender uno de sus desafíos más grandes en ese tiempo, y era el deseo de poder escalar el monte Everest. Sabemos que Bear Grylls perteneció a las Fuerzas Armadas británicas y de que realmente ha sido así como un Navy SEAL, ¿verdad?, nada más de la Armada Británica, y un hombre muy experto, no solamente en el campo de la batalla y de las estrategias de supervivencia, sino que realmente es alguien que se ha caracterizado especialmente para poder enfrentar grandes desafíos en su vida. Decidió enfrentar al gigante del Everest. Y cuenta de que cuando le faltaban 200 metros para poder llegar a la cima, 200 metros para llegar a la cima, realmente su cuerpo estaba completamente agotado. Estaba totalmente extenuado, sin fuerzas, sin ánimo. Y solo había un pensamiento que le martillaba en su mente, y ese pensamiento era el hecho de renunciar y abandonar la conquista del monte Everest. Y dice que es desplomado en la nieve, sin fuerzas, sin aire, sin el deseo más mínimo de poder dar un paso más para ascender a la cima del monte Everest, sintiéndose nada más con un único pensamiento de querer renunciar y abandonar su objetivo y su misión. Y ahí, en el momento de mayor debilidad y en el momento de mayor vulnerabilidad, escuchó un susurro de Dios. Él, en el pico más alto de la tierra, tuvo un encuentro con el Dios eterno y glorioso, porque estando en esa etapa de vulnerabilidad, sintiendo el deseo de renunciar y de abandonar su objetivo, escuchó un susurro de Dios que le dijo: Bear, apóyate en mí. Apóyate en mí y yo te ayudaré paso a paso para que llegues a la cima. Y cuando él escuchó ese susurro de Dios, solo con Dios,
Dice de que esa voz realmente fue como una infusión de aliento. Fue como una infusión que encendió la llama de la pasión y alentó su corazón a dar un paso más a pesar de que su cuerpo le decía que no. Se levantó y lentamente, paso a paso, Bear Grylls caminó los 200 metros y llegó hasta la cima del Monte Everest. Cuando se desplomó ahí en el pico más alto de la tierra, mirando la curvatura de la tierra a lo lejos, en el horizonte, sintió una presencia tan indescriptible. Sintió de que Dios estaba con él en ese lugar. Cuando yo escucho las palabras de Bear Grylls, puedo entender de que realmente el Señor está cerca de nosotros. Y de que, si bien es cierto, tú y yo no estamos enfrentando el Everest en este tiempo, pero esta crisis y este virus se ha apostado como un gigante frente a nuestro camino. Y por momentos nos ha afligido, por momentos nos ha hablado tan fuerte, por momentos nos ha atemorizado, por momentos ha traído pensamientos de incertidumbre, por momentos hemos sentido temor, ansiedad, angustia y preocupación. Por momentos nos hace ver como que no vamos a poder llegar a completar nuestros sueños, nuestras metas y nuestros objetivos. Por momentos nos hace pensar de que no podremos continuar con nuestra tarea y con nuestra misión. Pero es ahí donde realmente nosotros tenemos que afinar nuestros oídos y dejar de escuchar la voz de nuestros propios temores, de nuestras propias imposibilidades o de nuestras propias limitaciones que nos dicen que renunciemos y que abandonemos. Afinemos nuestros oídos y tratemos de escuchar lo que hoy Dios nos dice a través de su palabra. Él dice, confía plenamente en el Señor. La voz para Bear Grylls fue, apóyate en mí. Es, en otras palabras, lo que tú y yo debemos hacer. Tenemos que aprender a contar con las fuerzas de Dios. Tenemos que aprender a confiar plenamente en el Señor, en el Dios de nuestra salvación. ¿Por qué debes confiar plena y absolutamente en Dios? Te voy a dar simplemente 5 razones. La primera es porque Dios da fuerzas al cansado. ¿Escuchaste bien? Isaías 40, versículos 29, 30 y 31, dicen de que el Señor da fuerzas al cansado y multiplica al que no las tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, y levantarán alas como las águilas, alzarán vuelo como las águilas. Es importante que nosotros podamos aprender a confiar en el Señor, porque Él nos va a dar las fuerzas que necesitamos, no solamente para superar un día más de esta cuarentena, sino las fuerzas para poder enfrentar todos los días que vengan, todos los problemas que vengan, todas las adversidades que vengan y todos los retos y desafíos que se nos impongan después de esta crisis. Él nos va a dar la fuerza necesaria. Por eso tenemos que aprender a confiar plenamente en Él. Así es que tienes que depositar tu fe y tu confianza en Él. Y si no has confiado plenamente en Él, hoy es el día que debes realmente rendirte y entregarte, abrir tu corazón y darle la oportunidad para que el Dios grande, fuerte y temible intervenga en tu corazón, perdonando tus pecados, disipando tus temores, abriendo las puertas de esa prisión que nos ha sido impuesta a través de esta crisis y de esta pandemia, para que podamos experimentar plenamente no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que también la paz con Dios y la paz de Dios en nuestras vidas. Y podamos experimentar la libertad plena en Él. Y eso lo puedes hacer si realmente tú confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida en este tiempo. Toma esa decisión, ríndete a Él y confiésalo como Señor y Salvador de tu alma.
Ahora, ¿por qué necesitamos entonces apoyarnos en Dios y confiar plenamente en Él? Porque Él da fuerzas al cansado. Lo segundo, porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Decía el salmista David. Pablo en Filipenses capítulo 4 dijo, cercano está Jehová. El Señor está cerca. Y Pablo, desde donde escribió estas palabras, fue precisamente desde la prisión, donde realmente él había sido privado de libertad, donde él estaba ahí prácticamente como un hombre expuesto, sentenciado a la muerte, y dice, el Señor está cerca. ¿Por qué Pablo dice estas palabras? Porque a lo largo de su vida y a lo largo de las dificultades que él enfrentó, tanto en Cesarea cuando estuvo preso 2 años, como cuando él fue enviado para Roma después de salir de Cesarea, enfrentó el naufragio y estuvo 14 días a la deriva en medio de una tormenta que lo único que hacía era estremecer las maderas de ese pequeño barco y amenazando hundirlos. Pablo pudo experimentar la visita del ángel del Señor que lo alentó y lo animó para darse cuenta de que Dios está en control, de que Dios cuida de los suyos, de que el Señor no se ha alejado ni se ha olvidado ni de ti ni de mí. Y aunque no lo veas, y aunque no lo sientas, y aunque no lo escuches, el Señor está cerca de ti. Así es que no debes dudar de la presencia y de la cercanía del Señor para ti. Dios está en el mismo lugar donde siempre ha estado, en su trono de gloria y de majestad. Probablemente tú por tus temores, por tus dudas, por tus inciertos, por tus preocupaciones y ansiedades, sientes como que Dios se olvidó de ti. Pero realmente el Señor está cerca y el Señor está contigo. No temas, dice Isaías 41:10, porque yo estoy contigo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Lo dijo en Mateo 28:20. En San Juan capítulo 13, Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya enviaré al Consolador, el cual estará con vosotros y os enseñará todas las cosas que habréis de saber. El Espíritu Santo está con nosotros. La presencia misma de Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que nos conviene confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él da fuerzas al cansado, porque el Señor, a través de la presencia de su Espíritu, está con nosotros diariamente en nuestras vidas. Así es que no te atrevas a tratar de enfrentar solo esta circunstancia y esta adversidad. Tienes que hacerlo con la ayuda del Señor. Tienes que hacerlo con las fuerzas del Señor. La tercera razón del por qué tienes que confiar plenamente en Dios tiene que ver con esto. Porque en los momentos más oscuros y difíciles de nuestra vida, el Señor nos guarda y nos protege. El salmista David en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque vengan momentos peligrosos, aunque todos estemos expuestos al contagio del COVID, a pesar de las precauciones que tú y yo estamos tomando, a veces un pequeño descuido puede ser suficiente para poder contagiarnos. Así es que tenemos que estar alertas a eso y cuidadosos a las normas de higiene. No solamente para guardarnos, porque escuché casos de personas que estuvieron resguardados 1 mes o más de 1 mes en otros países. Se permitieron una pequeña salida y se contagiaron. O de repente, con algunas compras que hicieron, no fueron cuidadosos en poder limpiar los productos o de poder desinfectar la entrada de otras personas que llegaron a sus casas y lamentablemente se contagiaron de ello. Pero de algo que debemos darnos cuenta es de que nos conviene confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte, el Señor estará con nosotros para guardarnos y protegernos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, sino temed al que puede
matar vuestras almas por la eternidad y lanzarlas al infierno. Cuando confiamos en Dios, de hecho que podemos contar con la seguridad de su protección en esta vida y después de esta vida, porque somos del Señor. Somos del Señor. La cuarta cosa del por qué podemos confiar en el Señor es porque decía el salmista también que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. El Señor te va a revestir de gozo. Gozo no significa tener una sonrisa todos los días. Yo sé que hay días que nos levantamos sin ganas de estar felices, sin ganas de estar alegres, probablemente porque el encierro ya está haciendo mella, ¿verdad? Y nos sentimos agotados, nos sentimos cansados de la rutina y otras cosas, y quizás no tenemos ganas de sonreír, pero eso no es gozo, porque el gozo comienza cuando la felicidad se termina. La felicidad depende de las circunstancias, el gozo depende del Señor. Y eso es fundamental que podamos darnos cuenta de que cuando nosotros confiamos en el Señor nos va a dar gozo pleno. Estas palabras os he enseñado para que en mí tengáis paz. Estas palabras os he dicho, decía Jesús, para que mi gozo esté en vosotros. Y vamos a experimentar gozo pleno en el Señor. Y ese gozo es lo que nos va a dar a nosotros la resiliencia, la fortaleza, la confianza, la esperanza, el aliento de saber que vendrán días mejores para nosotros, porque estamos confiando plenamente en nuestro Dios. Y déjame darte otra razón más del por qué conviene confiar en el Señor. Ya te he dicho 4. Primero, porque Dios da fuerzas al cansado. Segundo, porque el Señor está cerca de nosotros, paso a paso de nuestra vida. Tercero, porque en los momentos peligrosos y adversos que puedan venir, el Señor va con nosotros para protegernos y guardarnos. Tercero, porque podemos experimentar esa plenitud de gozo cuando confiamos plenamente en nuestro Dios. Quinto, no porque no hayan más cosas, pero quinto, es porque el Señor nos puede dar sabiduría abundantemente. ¿Sabes? En este tiempo necesitamos ser muy sabios. Aparte de ser inteligentes, que ya lo somos, necesitamos ser sabios. Y la mejor sabiduría que podemos tener es la que le pedimos a Dios. Por eso Santiago decía, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la dará abundantemente, pero no dudando, no siendo como esas ondas del mar que van y vienen, no dudando, sino que orando con fe. Necesitamos sabiduría, ¿sabes por qué? Porque necesitamos la intuición, necesitamos el discernimiento, necesitamos la inteligencia espiritual, necesitamos nosotros el consejo de Dios, necesitamos nosotros la dirección de Dios, necesitamos nosotros la visión de parte de Dios. ¿Para qué? Pues para lo que viene. Porque lo que viene traerá desafíos para ti y para mí, en todos los niveles, espirituales, financieros, laborales, profesionales, de negocios, de oportunidades, de cambio de paradigmas, de opciones, de alternativas, de cambios significativos. Y para ello necesitamos la sabiduría de Dios, porque estos desafíos nos van a someter a cambios vertiginosos que nos van a obligar, o nos adaptamos al cambio o nos estancamos al cambio y quedamos relegados. Es vital que puedas comenzar a pedir sabiduría y discernimiento espiritual, el consejo de Dios para actuar sabiamente. Tienes que comenzar a darte cuenta de que es fundamental que en tiempos difíciles
En tiempos difíciles es importante que tú tengas una imaginación creativa, que tú tengas realmente ideas pertinentes para este tiempo, que te puedan ayudar no solamente a ajustarte a los cambios, sino también a poder moverte exitosamente en medio de los tiempos. Y es ahí donde necesitamos tener el consejo sabio de Dios. El Salmo 19 dice de que la palabra del Señor hace sabio al sencillo. Pídele la sabiduría del Señor en oración. Pídele al Señor que pueda darte entendimiento y comprensión de su palabra para que puedas descubrir el consejo sabio de Dios para poder actuar y decidir en tiempos tan cambiantes y difíciles como los que estamos viviendo hoy. Y la manera de cómo puedes hacerlo es cuando tú confías plenamente en el Señor. Por eso, aquí Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Podría continuar diciéndote muchas cosas más del por qué conviene confiar en el Señor. Pero solo te he dado 5 razones que te pueden ayudar. Ahora, déjame decirte algo más de las llaves que abren las bóvedas del cielo, los recursos de Dios para disponerlos para ti y de cómo puedes experimentar el favor, la gracia y la bendición del Señor en medio de estos tiempos. La segunda llave es con la palabra clave, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué significa reconocer? Significa el hecho de darle la prerrogativa a Dios. Significa posicionarlo. Significa darle la autoridad, darle el señorío. Significa darle la intervención plena a Dios en medio de esas cosas. Dice el Salmo 127, verso 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Un matrimonio y una familia nunca será estable y nunca podrá experimentar plenamente el favor y la bendición del Señor en el seno de esa familia, mientras no sea el Señor el que la edifica. El problema de muchos matrimonios hoy es que han apartado a Dios, a pesar de decir que son familias cristianas, han apartado a Dios, no le han dado el lugar que a Dios le corresponde, no están actuando bajo el señorío de Dios, no están siguiendo el consejo de Dios para edificar sus matrimonios, sino que lo están haciendo de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su deseo o al modelo que aprendieron desde sus casas. Es por eso que los matrimonios hoy están sencillamente autodestruyéndose. Es por eso que los matrimonios se están desintegrando. Porque a pesar de muchos matrimonios que dicen que ser cristianos, lamentablemente no le están permitiendo a Dios que sea el constructor de su matrimonio ni el edificador de sus familias. Reconócelo en todos tus caminos significa de que yo le doy la autoridad, yo le doy el lugar, yo le establezco, me establezco bajo su señorío y lo hago Señor y lo hago realmente el arquitecto para que pueda ayudarme a diseñar todas las áreas y facetas de mi vida. Entonces eso significa de reconócelo en todos tus caminos, dale a Dios el lugar. Es por eso que el primer y grande mandamiento nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo. Es darle la prioridad a Dios en todas las áreas de tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu negocio, en tus proyectos, en tus iniciativas, en tus emprendimientos, en tus ideas, en tus planes. Dale ese primer lugar a Dios, porque lo que está diciendo, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y sabes qué dice ese verso 6? La promesa de Dios dice, y Él enderezará vuestras veredas. ¿Sabes qué significa enderezar vuestras veredas? Cuando yo era niño tenía la oportunidad de ir a visitar a mis abuelos, especialmente a mis abuelos
maternos y paternos, pero era mucho más difícil llegar a la casa de mis abuelos por parte de mi madre. Era más complicado. El autobús nos dejaba a cierta distancia, luego teníamos que subir a bestias e ir por un camino de bestias hasta llegar a un río. Luego teníamos que cruzar el río hasta finalmente poder llegar a la casa de mis abuelos. Fue una linda etapa y tengo bellos recuerdos de esas experiencias al visitar a mi abuelo. Pero sí, lo que me pude percatar es que cuando tú caminas por caminos de bestias, te vas a dar cuenta de que son caminos difíciles, quebrados y algunas veces hasta peligrosos. Porque no fueron caminos hechos por mano humana, sino que sencillamente uno tiene que aprender a confiar plenamente en la intuición y en la experiencia de la bestia al caminar por esos caminos. Muchas veces hay que ir al paso de la mula, del burro o del caballo y confiar plenamente en él, de que no va a dar un mal paso, especialmente en un abismo, y se caiga. Pongo este ejemplo porque realmente muchas veces era bastante quebrado poder acceder a la casa de mis abuelos. Cuando la carretera ya llegó hasta allá, fue más fácil. Eso es lo que Dios está diciendo. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a facilitar tus caminos. Él va a mejorar tu caminar. Él va a dirigir tus pasos. Él te va a ayudar en las dificultades. Él va a alinear las cosas. Pero tienes que comenzar con la primera llave. Confía plenamente en Dios. Dale el lugar que a Dios le corresponde en todas las áreas de tu vida. Y entonces el Señor va a enderezar tus caminos y tus pasos para que puedas avanzar de la manera correcta y de manera exitosa hacia donde te diriges. La tercera palabra es temer. Temer no es tener miedo, no es terror, no es estar ansioso, no es entrado en pánico, como muchas personas se encuentran hoy a raíz de esta pandemia. Están en pánico, están desesperados, están angustiados, han perdido el sueño, el hambre, están deprimidos porque sienten de que van a morir. Solo el pensamiento de la muerte, de la pobreza, de la miseria, solo pensamientos de destrucción y fatalistas vienen a su mente, porque lamentablemente esta pandemia y esta crisis los ha sumido en ese punto de desesperación y de aflicción. Pero no es eso, no es pánico, no es estar ansiosos. Ese temor es un temor reverente que solo puede nacer precisamente cuando nosotros reconocemos quién es Dios para nosotros y establecemos una relación de amor con Él a través de la persona de Jesucristo, a través de la confesión, el arrepentimiento y el perdón. Y su gracia nos da su perdón, su salvación y la seguridad eterna de nuestras almas en una relación a través de nuestro Salvador personal que se llama Jesucristo. Y cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en nosotros habrá un temor reverente, un deseo ferviente de honrar, de adorar y de reconocer a Dios, no solamente como el Dios grande, sublime y eterno, soberano, controlador de todas las cosas, creador de todas las cosas, sino también como nuestro buen pastor, como nuestro protector, como nuestro Padre que cuida de cada uno de nosotros. Es el temor reverente, así como nosotros reverenciamos a nuestros padres, a nuestros ancianos, que no son perfectos, que cometen errores y probablemente cometieron algunas injusticias con nosotros en alguna etapa de nuestra vida, pero de igual manera decidimos honrarlos a pesar de sus errores y de sus defectos. Los respetamos. Eso es respeto y reverencia. Es mucho mayor lo que nosotros debemos tener para nuestro Dios. Por eso dice, teme a Jehová.
y apártate del mal. Y dice la premisa aquí, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando nosotros podemos experimentar ese temor reverente hacia Dios, vamos a experimentar cómo la paz del Señor, cómo el gozo del Señor, cómo la felicidad del Señor, cómo la seguridad del Señor, cómo la esperanza del Señor, cómo la bendición del Señor podemos nosotros disfrutarla plenamente. Y eso solo viene cuando somos capaces de tener ese temor reverente hacia Él. La última clave, y con esto quiero cerrar este tiempo, dice: hónralo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra al Señor. ¿Estás honrando al Señor con tu vida en este tiempo? Cuando digo honrar, no solamente es el hecho de que tú puedas, a pesar de la crisis y a pesar de la dificultad laboral, a pesar de recibir los pagos de tu trabajo o de generar ingresos por tu negocio, o a pesar de la dificultad de poder moverte en el banco, de poder hacer transacciones electrónicas, financieras, pero existe ese deseo de honrar al Señor, de honrar tus compromisos con Él, de aprender a dar con fe y con generosidad a pesar de la crisis. Porque yo sé que esta crisis nos está hablando. Y probablemente muchos han dicho: la verdad que necesito asegurarme, la verdad que necesito protegerme y la verdad que necesito guardar, porque no sé hasta dónde llegar a esta situación. Y probablemente muchos están queriendo ahorrar, están queriendo guardar, están queriendo reservar, y probablemente algunos están queriendo tomar lo que a Dios le pertenece. Ahora, ¿por qué la Biblia nos llama a honrar a Dios con nuestros bienes? Porque cuando nosotros damos de nuestros bienes de acuerdo a las normas regulativas del Señor en cuanto al dar, lo que indirectamente estamos diciendo cuando le damos a Dios es: Dios, confiamos plenamente en ti. Y a la vez, cuando tú das, le estás diciendo a Dios: Dios, por favor, interviene en mi vida financiera. Actúa sobrenaturalmente sobre esas situaciones. La crisis no te dice eso. La crisis te dice que no des. La crisis te dice que guardes. La crisis te dice que acuñes. La crisis te dice: no puedes compartirlo. No seas tonto. Pero la fe nos dice que debemos dar con generosidad y con alegría en el corazón, porque sabemos que el que nos cuida y nos protege es el Señor. David decía en el Salmo 23, verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así es que puedes comenzar honrando a Dios con una disposición de corazón. Puedes comenzar honrando a Dios con un deseo de adorarlo en tu corazón, con tus alabanzas, con tus acciones de gracias, con tus oraciones pidiendo su intervención, con tu servicio y disposición para Él. Pero también puedes hacerlo honrándolo con tus bienes y con tus recursos, No solamente para que los des en tu iglesia, donde tú estás siendo edificado, sino que también puedes honrarlo compartiendo con aquellos que tienen necesidad de tu ayuda y de tu cuidado. Así es que hónralo. Y cuando eso suceda, el Señor también traerá bendición para tu vida. Apóyate en mí ha sido el mensaje que he querido compartir contigo. ¿Por qué? Porque para apoyarnos plenamente en Dios y experimentar su gracia, su favor y su bendición, comienza con estos 4 principios. Confía plenamente en Él,
Reconócelo en todos tus caminos. Teme al Señor y decide honrarlo. Te pregunto, ¿estás cumpliendo con cada uno de ellos? ¿O en cuál de ellos el Espíritu Santo te redarguye? ¿En cuál de ellos el Espíritu Santo te está apretando y te está diciendo, vamos, necesitas confiar, necesitas rendirte, necesitas entregarte plenamente a esto? Vamos, ha llegado el momento de realmente confiar plenamente en mí. Hace años escuché una historia de un hombre que iba descendiendo por una montaña, un alpinista, iba descendiendo por una montaña con sus esquís. Ya era tarde y él trataba de llegar abajo de la montaña usando sus esquís. De repente tomó una ruta que no conocía, pero creyó que realmente eso le permitiría poder llegar más rápido al lugar donde iba. De lo que no se percató es que realmente la nieve no estaba tan firme y realmente habían algunas rocas salientes en medio de esa situación. Y bajando, descendiendo rápidamente, resulta de que uno de sus esquís golpeó una roca que lo hizo rodar pendiente abajo y lo llevó hasta un precipicio, y cuando cayó al vacío, desesperadamente se aferró a unas raíces salientes que habían ahí y se colgó de ellas, aferrado, sintiendo morirse, y comenzó a gritar desesperadamente, ayuda, auxilio, sálvenme. Y por un rato solo escuchaba el eco de su propia voz que resonaba en la soledad de aquella montaña, y él sintiendo realmente de que sus fuerzas se iban debilitando. Y en el momento en el cual él se sentía mucho más frágil y sintiéndose caer, dijo lo siguiente: Dios, sálvame, sálvame Dios. Yo creo en ti, Señor, ayúdame, gritaba desesperadamente aquel hombre. Y cuando hubo silencio en aquel atardecer mientras la noche caía, escuchó una suave voz que le dijo: si tú realmente crees en mí, suéltate. Suéltate de lo que te aferras. A la mañana siguiente, encontraron un cuerpo de un hombre que fue congelado por el frío, aferrado a aquellas raíces de las cuales se había aferrado. ¿Sabes? Cuando yo pienso en esta historia, me recuerda lo que muchas veces pasa en la vida y en la mente de muchas personas. Creen confiar en Dios, creen conocer a Dios, creen servir a Dios, pero cuando las dificultades de la vida les golpean tan fuerte, lo primero que hacen es aferrarse a aquellas cosas a las cuales creen que les dará seguridad. El problema es que cuando están aferrados a esas cosas que les dan seguridad, se ven insuficientes, se ven mermadas por la adversidad o por la dificultad. Entonces la crisis llega, la desesperación llega, la desesperanza llega, las dudas golpean y las personas entran en una crisis no solo de fe, sino en una crisis total en su mente y en su corazón. El mensaje de hoy se titula Apóyate en mí. Apóyate en mí. Y he tomado estas palabras porque fueron las palabras que escuchó Bear Grylls
en el momento en el cual estaba a punto de renunciar, escuchó la voz de Dios que le dijo: apóyate en mí y yo te conduciré paso a paso hasta la cima. Amigo, hermano, hermana, yo creo que hoy es el día en el cual debes apoyarte en Él. Confía plenamente en Él, reconócelo en todas las áreas de tu vida. Teme con todo tu corazón a Dios y decide honrarlo. Y la mejor forma de honrarlo es rindiéndote a Él, haciéndolo Señor y Salvador de tu vida. Y si ya lo hiciste, es adorándolo plenamente con todo tu corazón y viviendo de acuerdo al propósito y a la misión que Dios te ha dado. Decide apoyarte en Él. Soy el pastor Marlon Saldívar y deseo que el Señor te bendiga hoy y siempre. Hasta luego.